Muy buenas noches. Tenemos 8.760 horas en el próximo año para decidir cuándo poner la lavadora, en qué momento activar el lavavajillas, cuál es el tramo ideal para ponerse a planchar o a qué hora comenzar a cocinar. ¿Le suena todo esto, verdad? 8.760 horas al año para decidir, porque desde el 1 de junio estamos más pendientes que nunca del reloj. Nunca antes habíamos mirado el despertador con tanto recelo. Nunca antes nos había supuesto tanto esfuerzo ahorrar en electricidad. El tramo más barato durante la noche, mientras los vecinos duermen. Los intermedios durante el desayuno, la comida y la cena. Y los más caros a media mañana y a media tarde. ¿Pero tantos euros nos ahorraremos con esta nueva factura? Hoy aclaramos en Alto Voltaje cómo será la nueva factura de la luz. Hasta ahora muy poco habíamos pensado si era la hora adecuada para realizar todas estas labores, pero desde ayer mismo todo esto ha cambiado. Lo que les digo, de las 8.760 horas que tiene un año, ¿cuáles son las mejores para consumir más luz? Olviden esos consejos de planchar a las 4 de la madrugada o de cocinar a las 2 de la mañana. No nos quedemos con eso. Quédense con que de todas las horas que tiene un año, solo 2.000 horas solos son las carísimas. El resto son a precios intermedios e incluso muy baratos. De verdad, quédense con eso porque es lo más importante. Fíjense, estos son los nuevos tramos de la factura de la luz que ayer, día 1 de junio, comenzó a arrancar en todos los hogares. Empezamos con el precio barato. El precio barato que va durante la noche, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Ese es el primero. Luego hay un intermedio. Intermedio en el que se centra fundamentalmente en el desayuno, en la comida o en la cena. Y luego se encuentra el caro, que es el que va desde las 10 a las 2 de la mañana y desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bueno, pues con todo este laberinto vamos a intentar descifrar hoy qué se esconde detrás de este cambio y sobre todo cuáles son las mejores opciones que como consumidores tienen para poder elegir ante su compañía. Porque si la factura eléctrica ya era un auténtico lío, imagínense a partir de ahora qué es lo que está por venir en los próximos recibos. Lo peor de todo es que la nueva factura llega, fíjense, con nuevos máximos. Otro mes de mayo que hemos pasado carísimo. Nos encontramos con los precios más elevados de todo el año después de Filomena. Vean el mes de enero y cómo hemos ido después subiendo y subiendo. Bueno, ¿seremos capaces de ahorrar por nuestra propia cuenta para que los precios de la electricidad no colapsen nuestros bolsillos? Esta es la cuestión que vamos a resolver hoy. Pues lo dicho, vamos a empezar a desenmarañar la factura de la luz que nos va a venir a partir de ahora cada final de mes. Y vamos a hacerlo con Mario Bernat, que es socio cofundador de Ingebau, una consultora que realmente maneja y sabe de lo que está hablando cuando hablamos de la factura de la electricidad. Mario, buenas noches. Hola, buenas noches, José María. Vamos a ver qué nos puedes contar en este lío que tenemos encima, que quizá no sea tanto lío y para dejarlo claro, yo creo que contar con tu colaboración es importante en este alto voltaje. Vamos a ver, vale. En todas las facturas tenemos potencia y tenemos energía, ¿no? Energía consumida. En el caso de la potencia, vamos a empezar por esa parte. ¿Cómo y cuánto cambian los precios que veremos en el nuevo recibo a partir de junio? Bueno, la potencia es la parte fija que pagamos dentro de la factura de la luz, que nos limita el consumo pico que podemos tener en cualquier momento en una casa, y si no, pues nos saltan los plomos, como se dice vulgarmente, y esa parte fija se va a ver reducida ahora con la nueva tarifa de la luz, ¿vale? Pagábamos antes una cantidad y ahora los peajes que se van a pasar son un porcentaje menos, ¿vale? Vamos a pagar menos por esa parte fija. Vamos a pagar menos siempre que realicemos una serie de cambios, ¿verdad? De hábitos, en ese sentido, o sin hacer ese cambio. La parte de la potencia da igual, es una parte fija que mandamos, y como la idea del gobierno con estas nuevas medidas es potenciar la eficiencia energética, pues nos van a reducir la parte fija para aumentarnos la parte variable. Entonces, en la parte fija de nuestro contrato ahora va a bajar, eso sí o sí. Vale, y ahora, en el caso de la energía, en esa otra parte, porque incluye ese mercado mayorista del que hablamos muchas veces, los servicios de ajuste, los beneficios, es algo que algunas partes cambian y otras no. Entonces, en la parte de la energía, ¿cuánto cambia y cómo cambia?
Vale, la parte de energía es lo que nosotros pagamos por consumir, ¿vale? Por poner en marcha nuestras luces, nuestros electrodomésticos y tal, que como bien has dicho se compone de la parte de mercado mayorista, de los servicios de ajuste para que funcione el sistema, que eso no va a cambiar, ¿vale? Pero bueno, hay ciertas cosas como son los peajes para pagar la red de distribución y transporte y los cargos, que son políticas energéticas del gobierno, que es lo que ha propiciado el cambio de las nuevas tarifas. Entonces, esto generalmente, o sea, de manera general se va a subir, ¿vale? Y además, para el caso del doméstico, nos van a hacer una discriminación horaria, de tal manera que pagaremos más en una hora que en otra. Además, por ley, tal y como se han planteado los peajes, se pagará mucho más por una hora que por otra. De tal manera que habrá una hora muy cara, que serán los días laborables de 10 a 2 y de 18 a 22, una hora muy barata o barata, que serán de 0 a 8 de madrugada y los fines de semana y festivos, y el resto una hora intermedia. Y ahora, con la nueva legislación, pues estimamos que la diferencia entre el P1 de la hora cara y la hora barata del P3 puede llegar a ser como 2,5 o 3 veces más. Es decir, que me va a costar casi 3 veces más poner una lavadora o una lavavajillas en la hora cara que en la hora barata. Ujú. Al final, claro, la gente lo que quiere saber es cómo afectará esto a sus bolsillos, ¿no? O sea, cuántos euros van a gastar de más o, sobre todo, cuál es el ahorro anual que podrán obtener si cambian esos hábitos, ¿no? Vosotros habéis realizado vuestras cuentas. ¿Cuál es el resultado de ese cambio de hábitos, mayor o menor? Ya sabemos que en cada hogar es diferente, pero ¿cuál puede ser ese dinero que nos podemos guardar si conseguimos modificar algunas de nuestras costumbres? Vale, pues si nos centramos en hogares domésticos menos de 10 kilovatios, ¿vale? Basándonos en un consumo medio anual de 4 megavatios hora y una potencia contratada de 5 kilovatios y siguiendo los perfiles de consumo que da Red Eléctrica, que son los perfiles nacionales, si estamos ante una tarifa 2.0A sin discriminación horaria, nos vamos a ahorrar aproximadamente 1,5 € al mes. Y si estábamos en tarifa con discriminación horaria, nos va a costar entre 5,5 y 6 euros más al mes todos los meses, incluyendo el IVA y el impuesto eléctrico. Ujú. Al final, es verdad que el tema de la discriminación horaria sí que va a suponer un pequeño incremento. No sé si ese incremento para ese tipo de clientes será compensado con el nuevo cambio de hábitos o puede ser compensado así. ¿Lo crees, Claro. ¿lo crees posible? Hombre, en un hogar es complicado porque, bueno, es verdad que puedes desplazar ciertos consumos, pero, por ejemplo, yo vivo en Sevilla, bueno, pues el aire acondicionado hay que ponerlo a calor sí o sí, por ejemplo. Y Claro. llegará un momento que si va a hacer la cena por la noche, pues hay que hacerla y nos va a pillar las horas caras. Con lo cual, es verdad que podremos llevar ciertos patrones de consumo, ciertos hábitos de consumo, llevarlos a fin de semana, algunos por la noche, pero bueno, podemos paliar esos 5,5 o 6 euros que he dicho, los podemos paliar un poquito, pero no del todo. Ajá. Y luego hay otra pregunta que todo el mundo se hace en estos momentos. Tengo una tarifa regulada, el PVPC, tengo una tarifa libre que he contratado en el mercado, como un pack, ¿no?, de los que se denominan. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la mejor? ¿Me mantengo en la que tenía? Y en ese caso, ¿debo realizar alguna acción con la eléctrica o la comercializadora con la que tengo contratada la tarifa del recibo? Vamos a ver, si estás en la PVPC, que lo que ya es una tarifa indexada, automáticamente desde el día 1, desde ayer, se te cambiaron los precios que te van a dar y no tienes que hacer absolutamente nada. En la comercializadora de Mercado Libre, pues tampoco debes hacer nada, pero sí es cierto que tú te ofertaron unos precios en su momento, que a lo mejor era un precio o dos precios, y ahora tienen que ofertarte los tres precios, con lo cual te deben de comunicar qué precios te van a hacer, ¿vale? Ajá. Eso por parte de la compañía, ¿no? Es decir, la comercializadora libre debe informar sobre los nuevos periodos con nuevos precios que se Correcto. ajusten, ¿verdad? Correcto, te pasará unos precios por potencia y por energía y ahora van a cambiar y te los deben de comunicar y, hombre, tú debes de asegurarte de que en ese cambio de precios no haya gato por liebre. Ujú. Claro. Si está en la PVPC está más controlado porque, bueno, está el beneficio fijado por el gobierno, es transparente totalmente y en ese sentido no debemos tener ningún problema. Claro, ese es el reto al que me imagino, Mario, que se van a enfrentar muchos consumidores en las próximas semanas. Volver a Sí. reinterpretar la factura de la luz, que ya de por sí no era nada Ya. fácil. Claro, lo que va a pasar es que, bueno, la gente dirá, bueno, pues pagaré 5 o 6 euros más, pago la multa todos los meses y pasaré un poco del tema, por desgracia es así. Bueno. Pero bueno, sí. Veremos a ver qué es lo que va ocurriendo. Mario Berná, socio cofundador de Ingebao, muchísimas gracias por estar esta noche en Alto Voltaje. A vosotros, José María. Saludos.
Bueno, vamos a hablar ahora con Juan José Alba, director de regulación de Endesa, una de las grandes compañías eléctricas que es protagonista también dentro de este cambio en la factura de la electricidad, que desde ayer, 1 de junio, tenemos todos en nuestros hogares y en nuestras empresas. Juan José, buenas noches. Buenas noches, es un placer estar aquí. Muchas gracias por participar. Juan José, quería preguntarte, ¿qué va a suponer vosotros desde dentro, que lo estáis viendo, sé que lo lleváis analizando mucho tiempo, qué va a suponer este cambio de los horarios, de los diferentes hábitos, más allá de planchar a las 4 de la mañana, como muchas veces se está diciendo, o estamos diciendo los propios medios, que es lo que habría que hacer para ahorrar muchísima luz, ¿no? ¿Qué va a suponer al final, dejando esos casos extremos al lado? Sí, yo creo que aquí se habla mucho de las anécdotas y no de lo que es realmente importante. O sea, eso de la anécdota de planchar o cocinar a las 4 de la mañana, pues si lo ponemos en perspectiva, o sea, nosotros hemos hecho el cálculo del impacto que tendrían estas tarifas en hacernos un pescado al horno, que es una de las cosas que más energía consume que podemos hacernos en la casa, porque el horno es uno de los electrodomésticos que más consume. Entonces, el peso de la nueva tarifa, si nos hacemos un pescado al horno en la hora punta, pues es de aproximadamente 20 céntimos de euros, que tenemos que comparar con lo que cuesta el pescado, el aceite, las patatas, el vino que nos vayamos a beber con el pescado, etcétera, etcétera. Es verdad. Y el peso de hacerlo en la hora valle es de 5 céntimos de euro, es decir, es una diferencia de 15 céntimos de euro. ¿Alguien va a dejar o va a empezar a cenar a las 4 de la mañana para ahorrarse 15 céntimos de euro? Me extrañaría porque yo creo que hay otra... O sea, es mucho más relevante el ir a comprar el pescado a un sitio donde nos lo vendan a buen precio. Y lo mismo pasa con todo. Es decir, esto es algo cuyo efecto se va a ir notando gradualmente. ¿En qué se nota esto, por ejemplo? Pues si yo quiero tener un coche eléctrico y quiero poner un punto de recarga en casa, con las tarifas que tengo actualmente, pues tengo normalmente que contratar mayor potencia. Pero si yo voy a cargar ese vehículo eléctrico por las noches, en las horas valle, pues resulta que contratar mucha potencia en esas horas, con las nuevas tarifas, me va a salir muy barato. Y me va a permitir el contratar el suministrar mi coche eléctrico prácticamente sin gastarme más dinero del que me estoy gastando ahora en la factura de la luz. Otro ejemplo, si yo no tengo una plaza de garaje en casa y tengo una plaza de garaje alquilada enfrente, ahora mismo, pues si yo quiero poner un punto de recarga en esa plaza de garaje, tengo que hacer un contrato nuevo, tengo que contratar potencia todo el año y la cosa pues me sale relativamente cara. O sea, me puede costar esto a lo mejor del orden de 200 euros al año solamente en peajes, sin lo que me cueste la energía. Con las nuevas tarifas yo puedo contratar en las horas valle y esos 200 euros pues se me pueden convertir en algo del estilo de 16 o 17 euros. Solamente en términos de peaje, aparte de lo que me cueste la energía. Es decir, las nuevas tarifas están dirigidas a facilitar ese tipo de cosas. Están dirigidas a facilitar el que yo pueda meter vehículos eléctricos, el que yo pueda meter una bomba de calor para calefacción y para agua caliente sanitaria y que se convierta en la opción más económica y más eficiente. Es decir, no se trata de cambiar hábitos de consumo en el tiempo real, en el día a día, sino ir cambiando hábitos en el largo plazo, hábitos que nos permitan ir a una vida en la que se utilice más electricidad de una manera más eficiente y de una manera también más barata. Claro, Juanjo, al final habláis de modificar hábitos, no tanto a corto plazo, como dices, no se trata de ese ejemplo de la lavadora a las 4 de la mañana o de la plancha, pero sí de poder ir cambiando una serie de aspectos, como puede ser la bomba de calor, como puede ser el coche eléctrico, incluso el autoconsumo. ¿Se conseguirá, Juanjo, llevar a cabo esta modificación de los hábitos, aunque sea a largo plazo? ¿Creéis vosotros en Endesa que esto puede ser factible? Creemos que sí. O sea, lógicamente, unas tarifas como esta, que todo el mundo dice que son complicadas, y son complicadas, no se trata de que el cliente las maneje y las conozca. Se trata de que permitan que los comercializadores, empresas de servicios energéticos, etcétera, le ofrezcan al cliente productos que le hagan su vida más fácil.
le ofrezcan contratos más ventajosos o le ofrezcan ponerle una bomba de calor con acumulación que le va a permitir ahorrarse un coste. Lógicamente, eso es una decisión que no se toma todos los días. Se toma cuando uno se cambia de casa o cuando debe o tiene que hacer una obra de rehabilitación de la casa importante. Son cosas que no ocurren todos los días. Pero creemos que las tarifas sí que permiten que se empiece a caminar en esa dirección. Se trata de cambiar de dirección. Ahora mismo tenemos unas tarifas que normalmente dificultan electrificar. Ahora mismo la opción más barata para cualquiera, si quiere poner calefacción en su casa, es poner una calefacción de gas natural. De gas natural, si quiere poner un vehículo eléctrico en casa, pues les resulta caro. Como quiera ponerlo y no tenga una plaza de garaje en su casa, le resulta carísimo. Se trata de que eso deje de ser así, de que las tarifas actuales dejen de penalizarle. Y a partir de ahí entrará la libre competencia y tendrán que venir los comercializadores y otros suministradores a vendernos la bomba de calor más eficiente, tendrán que venir los fabricantes de coches a vendernos coches eléctricos que queramos comprar, etcétera, etcétera. Se trata de que las tarifas no dificulten, sino que ayuden. Ajá. Hablabas de comercializadores. Vosotros sois, Endesa, una de las grandes comercializadoras que hay energéticas en España. En este punto yo entiendo que esto también ha sido un reto para vosotros y para todo el sector, pero ahora que estamos hablando contigo, Juanjo, ha sido un reto para la compañía. Imagino que en las próximas semanas pues, habrá una serie de modificaciones en la política comercial. ¿Qué previsiones tenéis vosotros de actuación en este sentido de cara a los próximos meses? Esto es un reto, es un cambio muy ambicioso. No hay ningún país de Europa donde tengan unas tarifas como estas. Es decir, España se ha puesto a la vanguardia de las tarifas eléctricas. Eso es posible gracias a que somos de los países de Europa donde tenemos más contadores telegestionados. Es decir, ahora estamos muy a la vanguardia de Europa en este tipo de cosas. Pero claro, ahora hay que adaptar todos los contratos antiguos y toda la estructura comercial que hay antigua a estas nuevas tarifas. Los contratos que tienen los clientes ahora pues no se traducen directamente a esta nueva realidad, hay que adaptarlo. Una de las grandes ventajas e innovaciones que tiene esto es que yo hasta ahora tenía una potencia contratada en casa. Ahora voy a tener varias, en las horas punta y en las horas valle. Entonces, ahora ya tengo que decidir cuándo necesito más potencia y cuándo necesito menos potencia. Eso los clientes, con ayuda de sus comercializadores, tendrán que ver cómo optimizan la contratación de la potencia. Por eso es muy difícil saber si con estas tarifas vamos a pagar más o menos. Estas tarifas nos ofrecen muchas oportunidades para que paguemos menos, pero tenemos que saber utilizarlas y tenemos que buscar, entre otras cosas, a los comercializadores que nos ayuden a hacer eso. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas para que la población tenga claro al final cuánto está pagando de luz y si puede modificar esos hábitos, como bien decías, no tanto a corto plazo, sino un poquito a medio y largo plazo y lograr esa electrificación de toda la economía. Juan José Alba, director de regulación de Endesa, muchísimas gracias por participar esta noche en Alto Voltaje. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Bueno, sí, y seguimos desenmarañando esta tela de araña en la que se ha convertido la nueva factura de la luz con Antonio Picazo, consejero delegado y cofundador de Gana Energía. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Lo primero que te quiero preguntar, también para dejárselo claro a todos los telespectadores, las nuevas potencias y las nuevas tarifas que habrá, sobre todo, y cómo puedo saber la que necesito, porque al final lo que vamos a ver en los próximos días y las próximas semanas, Antonio, corrígeme si no lo crees así, es un lío mental de los consumidores, sobre todo del doméstico, sobre qué hacer o qué no hacer. ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros y cuál debemos elegir y tener en cuenta? Bueno, lo que tenemos delante es un cambio propiciado por el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado y Competencia, en el que en nuestra factura de la luz se va a abaratar el término fijo o término de potencia y se va a encarecer algo el término de variable o consumo de energía.
Con respecto a las potencias, no hay que hacer nada sustancial, salvo que si nos vamos a contratar un punto de recarga de coche eléctrico, es una muy buena oportunidad para poder subir potencia a un coste muy reducido en el horario barato, que siempre será la madrugada de 12 de la noche a 8 de la mañana y los fines de semana. Pero por lo demás no hay que volverse loco y no hay que hacer nada. Si yo con la potencia que estaba antes estaba bien, seguiré teniendo las mismas potencias a partir de ahora. Insisto, salvo que vayamos a consumir más, por ejemplo, porque nos contratemos un punto de recarga de coche eléctrico, en ese sentido no hay que hacer mucho más. En la parte del consumo de energía, si no hacemos nada, básicamente para 2/3 de la población tendremos un pequeño ahorro, para 1/3 un pequeño encarecimiento, tampoco nada sustancial, pero si conseguimos desplazar consumo a las franjas baratas, que serán, como he comentado antes, la madrugada de lunes a viernes y sobre todo el fin de semana, conseguiremos ahorros adicionales de nuestra factura. Al final, Antonio, hay también una serie de dudas, lo comentabas ahora mismo, sobre si lo que vamos a hacer es ahorrar dinero, vamos a gastar más dinero en luz, si realizamos un cambio en nuestros hábitos, si no lo realizamos, ¿cuál es de media o cuál va a ser de media ese ahorro del que hablabas hace un momento? De media anual, que al final es lo que podemos tener más en cuenta para todo tipo de hogares y de hábitos y de costumbres, claro. Según la CNMC, que ha hecho sus estudios, aproximadamente, nosotros también hemos hecho los nuestros en Gana Energía, para 2/3 de la población, los que no tenían discriminación horaria contratada en su tarifa actual, la que deja de estar vigente a partir de esta noche, el ahorro podría suponer aproximadamente unos 30-40 euros al año. Un ahorro pues, modesto. Si no hago nada, si no modifico mis hábitos de consumo. Y para los que tenían contratada la discriminación horaria, que podemos estar hablando de unos 10-11 millones de personas, puede ser un encarecimiento de unos 2 euros mensuales, unos 25 euros al año. Eso sin hacer nada, o sea que tampoco hay que alarmarse. Si yo consigo cambiar mis hábitos de consumo y desplazar consumo a las horas baratas, pues sí que podré conseguir ahorros adicionales. ¿Cómo? Pues programando electrodomésticos para que puedan usarse en horas de madrugada. No tiene sentido que nos levantemos a hacerlo, pero si lo podemos programar y se hace de forma automática, pues sí que cobra sentido. O bien determinadas tareas típicas del hogar, como por ejemplo planchar, etcétera, pues si las puedo desplazar al fin de semana, pues tanto mejor. Lo que sí que es una muy buena oportunidad al bajar el término fijo de la factura y subir el variable, es que si estoy pensando en contratar o tener una instalación de autoconsumo para mi vivienda, ahora me saldrán mejor los números, por ejemplo. Ahora se recuperará la inversión antes. O, por ejemplo, si estoy pensando, como he comentado antes, contratar un punto de recarga para coche eléctrico que necesita más potencia para poder cargarlo en unas horas razonables, ahí tendré una ventaja adicional a la que tenía antes. Hablaremos después con otro participante en este programa sobre las ventajas también que está teniendo esta nueva factura para el autoconsumo. Pero también quería preguntarte, no sé qué te parece a ti en este sentido. Es verdad que la factura de la luz en España tiene muchísimos cargos, hay muchos conceptos que al final se esconden detrás de la cifra que pagamos en el recibo y que la inmensa mayoría de la población desconoce. Por lo tanto, en este sentido, para actuar, ¿sería conveniente, por ejemplo, que el gobierno rebajara los impuestos o algunas tasas que se incluyen directa o indirectamente en el recibo eléctrico? Toda rebaja de impuestos supondría automáticamente pagar una factura inferior, pero hay que distinguir de lo que son impuestos a lo que son peajes o cargos. Los peajes son necesarios para llevar la electricidad desde donde se genera hasta donde se consume, y los cargos, como bien un poco has apuntado, son conceptos que se pagan en la factura de la luz y que tienen que ver con decisiones políticas sobre energía, sobre política energética. En la medida en que esos cargos se enmascaran como mayor coste de la factura de la luz y no van directamente, por ejemplo, contra los presupuestos generales del Estado, al final suponen un encarecimiento de la factura. Resumiendo, toda rebaja de impuestos, IVA o impuesto eléctrico, abaratará la factura final, y si determinadas decisiones sobre política energética fueran vía presupuestos del Estado y no vía cargos en nuestra factura, pues también conseguiríamos un ahorro adicional.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque hay decisiones que ya está tomando el Gobierno, como en el Consejo de Ministros de ayer, y estamos viendo ya que el precio de la electricidad vuelve a estar esta semana y estos días bastante elevado. Antonio Picazo, consejero delegado y cofundador de Gana Energía, muchísimas gracias por participar esta noche en este alto voltaje sobre la nueva factura de la electricidad. A vosotros, gracias. Buenas noches. Bueno, pues después de este periplo que hemos tenido esta noche para explicar la nueva factura de la luz que desde ayer mismo, día 1 de junio, afecta a los consumidores de toda España, vamos a terminar esta edición especial con una diferencia, un aspecto muy diferenciado sobre a quién también puede beneficiar este nuevo recibo. Para ello contamos con José María González Moya, director general de APA Renovables. Buenas noches, José María. Buenas noches, tocayo. Buenas noches. Decía precisamente que hay un aspecto, porque hablamos mucho de cuándo poner la plancha, cuándo poner la lavadora, cuánto podemos ahorrar, pero es verdad que hay otro tipo de consumidores a los que también va a beneficiar la nueva factura, o está beneficiando ya, mejor dicho, la nueva factura de la luz. ¿A quiénes son? ¿A los de autoconsumo? ¿Y cuánto les va a beneficiar? José María. Pues así es. Lo hemos hablado durante el programa y evidentemente vemos como este cambio de tarifas que hemos sufrido va a suponer, si uno no cambia los hábitos de consumo, un pequeño incremento de la factura, no nada significativo. Pero sí que hay determinados actores o determinados consumidores dentro del sector eléctrico que verán beneficiado el hecho de que se hayan cambiado las tarifas. Y es ahí donde entra sobre todo el tema del autoconsumo. El autoconsumo, ¿verdad? Exacto. Entonces, fíjate, un consumidor, antes de tener, si antes con el autoconsumo estábamos diciendo, por ejemplo, un consumidor medio que tuviera una tarifa de en torno a los 630, 650 euros al año, con una instalación de autoconsumo estaba ahorrando más o menos unos 130 euros de media al año. Ahora con ese cambio de tarifas, si no hiciera nada y siguiera con sus hábitos como tal, en vez de ahorrarse 130 euros, se va a ahorrar algo más de 200. Con lo cual estamos hablando... sin hacer nada, ¿no? Efectivamente, ya sin hacer nada. Estamos hablando de prácticamente, pues no te digo duplicar el ahorro, pero casi, es una cifra bastante atractiva. Claro, el tema del autoconsumo hemos visto en los últimos programas que también ha aumentado muchísimo. O sea, hay mucho más interés, ¿verdad?, por parte de los propietarios de viviendas. También hablamos de edificios, cada vez hay más edificios. ¿Esto se va notando con el tema del autoconsumo? Sí, evidentemente. Sobre todo venimos desde el año 2018, que hubo un cambio regulatorio en el cual eliminó muchas de las barreras, incluso, yo no te diría prohibiciones, pero casi en relación al autoconsumo. Y vemos cómo los 2 últimos años han sido récords. Estamos en unas tasas de instalación muy importantes. Por ejemplo, esto se ve tanto en el ámbito industrial, en el ámbito doméstico, en el ámbito comercial. Y es ahí donde, por ejemplo, el cambio de tarifas debería beneficiar también a que sea un impulso superior al autoconsumo, porque el objetivo que tenemos es cuidar nuestra energía, cuidar nuestros bolsillos y de alguna manera apostar por el autoconsumo a futuro. Esto vendrá bien para ello. Vendrá bien. Vamos a ver cómo están evolucionando las cifras a lo largo de este año de autoconsumo doméstico, de autoconsumo industrial, que también cada vez hay más. Pero al final, José María, a mí me gustaría que nos explicaseis, y sobre todo explicar a los telespectadores, ¿para qué está sirviendo o para qué va a servir esta nueva tarifa en este sentido del autoconsumo de las instalaciones renovables? Porque nos encontramos con un parque energético donde cada vez hay más eólicas, más solares fotovoltaicas, se supone que cada vez menos fósiles. Por lo tanto, ¿esta nueva tarifa está destinada a ello, a provocar este cambio? Sí, digamos que la tarifa lo que viene a hacer es también adecuar un poquito a la realidad del sector eléctrico en su conjunto y sobre todo lanza unas señales muy claras de ser eficientes a la hora de consumir energía. Es decir, no es lo mismo lo que nos cuesta producir electricidad durante el día, durante la noche, durante el fin de semana, y es ahí donde estas tarifas vienen a señalar aún más en los momentos en los que debemos, digamos, consumir y tratar de ser más respetuosos con el gasto energético también para que todavía, por desgracia, en nuestro sector eléctrico tenemos fuentes emisoras y contaminantes. Y es ahí que en esa transición que estamos llevando a largo plazo, a 2030, digamos ya con un 75% de electricidad renovable y a 2050 un sector eléctrico 100% renovable,
tenemos estas nuevas tarifas diseñadas para acompañar esa transición, diciéndonos a todos nosotros, tanto domésticos como industriales, oye, debemos cuidar la energía y debemos consumir en estas horas que es más barato, que hay más presencia de renovables y que cuidamos más nuestro entorno. Al final, por lo tanto, se trata también de que el consumidor final, ya sea una pequeña industria, ya sea un negocio o ya sea un particular, digamos, se implique, ¿no?, en la transición energética. Es de lo que se trata. Lo digo porque hay mucha gente que no entiende a qué viene ahora este cambio de hábitos o que nos quieran imponer, por decirlo de alguna forma, este cambio de hábitos sin llegar a entenderlo. Se trata también de hacernos partícipes de todo eso a lo que estamos encaminados, ¿verdad? Efectivamente, así es. Fíjate que tanto la política europea como la política nacional han puesto al consumidor en el centro del sistema energético en general y del sistema eléctrico en particular. Y es ahí donde todos estos cambios nos van a dotar a los consumidores de la posibilidad de optar por unas u otras soluciones y sobre todo por eso, cuidar nuestros hábitos de consumo, el tratar de acompasar tanto toda esta transición con medidas eficientes, como te decía antes, no solo para que nos beneficiemos en nuestro bolsillo, sino también para que beneficiemos de alguna manera a nuestro entorno. A toda la sociedad. José María, una última cuestión. Como responsable que eres de APA, una de las asociaciones, organizaciones más importantes del sector en el ámbito de renovables, ¿cómo se está llevando a cabo esa transición, ¿no? Porque se están instalando muchísimas fotovoltaicas, sobre todo fotovoltaicas, pero también eólicas, bueno, fuentes verdes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero claro, necesitamos también ese respaldo, el respaldo de que cuando la fuente verde no funcione porque no hay sol o porque no hay viento, consigamos mantener el suministro. ¿Cómo se está realizando esta integración y se van a conseguir los objetivos esos que se han marcado hacia 2030, por supuesto 2040 y 2050, pero por tenerlo más cerca, hacia el 2030? Pues mira, fíjate, ahora mismo el sector está viviendo un momento dulce, un momento de ilusión, un momento de afrontar esos objetivos con ganas y con fuerza. Venimos de un 2019 que fue el año récord de instalación de renovables en España, con más de 7.000 megavatios añadidos. Y todo esto también venía fruto de unas subastas que se celebraban hace tiempo. Sin embargo, en 2020 hemos visto como, sin mecanismos como subastas o apoyos determinados a estas energías, vemos cómo el sector ha cogido impulso, lo mantiene y ha instalado pues, unos 4.600 megavatios fundamentalmente de parques eólicos y sobre todo de plantas solares fotovoltaicas. Prácticamente esos 4.600 se nos quedan un poquito cortos de cara a afrontar la transición energética 2030. Estamos hablando que necesitaremos incorporar algo más de 5.000 megavatios año. Sin embargo, la buena noticia es esa. Venimos con impulso. En materia de autoconsumo hemos instalado más de 600 megavatios en el año 2020, con lo cual el impulso lo tenemos. Todo esto será clave, la estabilidad regulatoria, digamos, que las empresas entiendan, se vean cómodas en España, tanto el inversor nacional como el internacional, y es ahí donde se está haciendo bien las cosas y esperamos que continúe así. Es fundamental lanzar una señal de, en España hay estabilidad, 2030 tenemos un objetivo ambicioso de ese 75% del sector eléctrico y a 2050 queremos un 100% renovables. Esto acompasado de esas medidas junto con el desarrollo del almacenamiento, como bien decías, sí. No siempre tenemos sol y no siempre tenemos viento, pero cada vez vemos cómo se están incorporando el almacenamiento a este tipo de instalaciones. Entonces, veremos y seremos capaces de cumplir esos objetivos haciéndolo bien. Esa es nuestra esperanza. Pues vamos a ver si es posible también con la ayuda de los fondos europeos que están a punto de comenzar a llegar. José María González Moya, director general de APA Renovables, muchísimas gracias por estar aquí en el plató de alto voltaje en esta noche en la que hemos intentado aclarar también este aspecto del autoconsumo dentro de la nueva factura de la luz. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues ya hemos visto todos esos conceptos que se encuentran en la factura de la luz, la potencia, la energía, los tramos horarios, los impuestos. Ahora queda cambiar los hábitos. No se trata de modificar nuestras vidas, ni muchísimo menos, ya lo hemos dicho. Se trata de modificar algunas costumbres para ir ahorrando poco a poco con los nuevos conceptos que llegarán a nuestro recibo a partir de este mes. Espero que les haya quedado un poquito más claro cómo será ese recibo, cómo será esa factura a partir de ahora, porque de eso es de lo que se trata este alto voltaje. Muchas gracias y hasta la próxima semana.